aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, y que ya Venezuela es un país ingobernable, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo, bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre! ¡Prepárense! Muy buenas noches, camaradas, compañeros, compañeras, de donde nos estén escuchando, viendo, de donde estén participando. Damos un abrazo nuevamente, un cariñoso abrazo, bienvenida. Hoy día contamos con la presencia de dos compañeros, compañeras que nos van a acompañar. Estamos con Alberto Fazzolo, él es italiano, periodista y militante popular. También nos acompaña Isabel Vilella, que otras veces ya ha estado con nosotros. Ella es internacionalista, es militante y comunicadora popular también, ¿ya? El día de hoy, la tarde de hoy, queremos conversar, queremos hacer una conversación entre camaradas sobre la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre ha tenido un impacto que dura hasta hoy día. La Revolución de Octubre vino a transformar la historia de la clase trabajadora en dos. Una partición, antes y después. La Revolución de Octubre, a nuestro juicio, deja enseñanzas que es súper importante masticar, procesar, actualizar, traer para acá. La Revolución de Octubre es la Revolución de Octubre. Es el gigante del pueblo ruso, son los soviets, Lenin, la dirección del partido bolchevique. Es una historia mítica, es un horizonte que quisimos, es una derrota. Es el derrumbe, el destrozo, la caída, la labor de Zapa, muchas cosas que queremos, seguramente no todas, conversar hoy día. Pero vamos a lo importante, que es quienes nos acompañan hoy día. Tanto Alberto como Isabel, camaradas nuestros, queremos conversar sobre, en primer lugar, qué impacto tuvo la Revolución de Octubre para la clase trabajadora a nivel mundial. Pueden saludar, yo fui muy rápido y por supuesto pueden empezar saludando. Hola, empiezo yo, Isabel, ante las mujeres. Sí, por favor. ¿Qué mejor? No, te pido que... yo primero. Bueno, sí. Entonces voy a empezar con lo último que tú has dicho, que la revolución es también derrota. Cuidados. Porque si nosotros hoy estamos aquí hablando de la revolución es porque no hay una derrota total, porque si se habla de derrota se piensa que todo se ha cerrado, y absolutamente esto no es, porque también hay compañeros en lucha en todo el mundo que se pone siguiendo
escuela de la Revolución de Octubre, y también hay países en cada lugar del mundo que hoy son socialistas y son socialistas porque tienen el ejemplo de Lenin y de los compañeros soviéticos. Entonces hay problemas, está claro, hay en la Rusia que no hay más socialismo en la Rusia como la conocemos nosotros. Claro, ma eso no es una derrota para la revolución, porque la revolución sigue un proceso que sigue desarrollando. No estoy hablando de la revolución permanente, no es esto, no va a equivocar, es simplemente que sigue viviendo. Nosotros somos parte de esto. Entonces, si está claro esta cosa, vamos a hablar de dos condiciones que estaban en el empiezo de la revolución, la condición objetiva y la condición subjetiva. ¿Por qué tenemos que hacer esta distinción? Porque para nosotros no es importante saber las nociones, estudiar algo de la historia por tener conocimiento abstracto. Para nosotros el conocimiento era para trabajar para hacer nuestra actividad de revolucionario. Entonces, miramos distintas las dos cosas porque en una nosotros podemos actuar, en la otra tenemos que tomarla así como es. Entonces, la condición objetiva, ¿dónde estaba? Hablamos claramente de la revolución del 17, no del 5. En este tiempo, en Rusia era una condición muy, muy fea. ¿Por qué? Era una sociedad muy vieja, pobre, que estaba cerca del medio siglo, entonces con el feudalesimo y con una monarquía oscurantista. Era una situación terrible donde el pueblo no estaba esclavo, técnicamente esclavo, ma en verdad era como se vivía como esclavo. En todo eso, toda esta miseria, la hambre, también la ignorancia, porque no tenía escuela para los pobres del lugar más lejos de la ciudad, porque la Rusia es el país más grande del mundo. Cuando estaba el imperio de Rusia era también más grande de la Rusia de hoy. Entonces, el Estado estaba en la grande ciudad, y todo el resto era simplemente la peor monarquía absoluta como estaba en Europa en el 500 años antes. Sobre todo eso, que era una situación oprimente para el pueblo, se empezó otra desgracia. Esta era la guerra, porque claramente la revolución de octubre no podía triunfar sin una condición objetiva de ataque su dos frontes, el interno y el exterior. ¿Por qué el interno y el exterior? Porque si no estaba en guerra la Rusia, el ejército seguro que iba a matar los pueblos revolucionarios, ma con el ejército que estaba en los dos frontes, porque la Rusia tenía el fronte en Europa, pero también tenía otro fronte abierto en Asia. Entonces, si no estaba el ejército sobre toda la frontera y estaba concentrado en esa ciudad, sería seguro que el ejército iba a matar los revolucionarios. Ma proprio porque la Rusia era así grande, lo zar no tenía la oportunidad de regresar el ejército en la ciudad. Eso también no es completamente vero por la capitale del Estado, que era en este tiempo Pietrogrado, que después fue Leningrado y hoy San Pietroburgo, porque está muy cercana a la frontera. Ma toda la otra ciudad en verdad estaba muy de lejos, entonces tenía un pequeño nivel de defensa militar en esa ciudad. De toda manera, estos militares eran también el pueblo, hijos del pueblo que estaban en los procesos revolucionarios, porque eran pobres también los soldados, tenían la misma hambre en su casa que todo el pueblo revolucionario. Entonces, ¿qué pasó?
que el partido Lenin tenía la capacidad de juntar, aquí pasamos a la condición subjetiva, con el medio del partido, juntar la necesidad, el sueño, la gana del cambio, la gana revolucionaria de los trabajadores obreros, los trabajadores campesinos y también los soldados. Porque para nosotros el triunfo comunista es simplemente obrero y campesinos. No, sino hay también quien tiene el poder de las armas, no, es muy, muy difícil hacer una revolución. Eso es algo que tenemos que enfrentar con clareza, porque después de la Revolución de Octubre teníamos un montón de revisionismo sobre la actividad revolucionaria, porque la actividad revolucionaria entiende un cambio de gobierno, lo como pasó en Rusia. El gobierno es la herramienta del poder. En verdad el gobierno no es el poder, es una herramienta del poder. El poder no va a rendirse si no hay otra oportunidad. Entonces l'unica manera porque se rinde el gobierno es el cambio con una acción violenta en una acción militar. Esto es la Revolución de Octubre. Es la gana de un cambio de todos los pobres en la sociedad. Y por eso yo pienso también que hoy hay, siguiendo con condiciones objetivas muy parecidas, condición subjetiva muy, muy diferente. Ma no pienso que ahora usted quiera hablar de la construcción del partido. Isabel, te escuchamos, estábamos con la idea esta de ver el impacto inicial, ¿no es cierto? Cómo caló la experiencia de la Revolución de Octubre en la clase trabajadora, por supuesto, en la antigua Rusia, en la vieja Europa y en el mundo. Yo creo que hay varias cuestiones que son bien importantes señalar y la primera es que la Revolución de Octubre se dio en Rusia, como dice Alberto, por las condiciones objetivas y las subjetivas, pero fundamentalmente por la necesidad que tenía no solo el pueblo, sino también la burguesía, que ya había iniciado un proceso revolucionario democrático burgués, enfrentando esa monarquía oscurantista que era muy atrasada con respecto al resto de las monarquías, pero que también era apoyada por la burguesía europea que financiaba al zarismo y a las campañas militares del zarismo, que había entrado años antes en guerra con Japón y que hacía permanentemente la guerra a todos los países con quien podía disputar un pedazo de terreno. Tenía sus problemas en Polonia con la dieta finesa, tenía problemas porque también oprimía al pueblo finlandés, tenía problemas con lo que ahora es Ucrania, que en aquel momento, y es donde se inicia realmente el proceso revolucionario, que se inicia mucho tiempo antes, en lo que ahora es la ribera del el Donbass. Eso era la Rusia europea y eran los centros industriales más avanzados en cuanto a la conciencia de la clase trabajadora. Una cosa que es importantísimo es entender que la revolución bolchevique no la hicieron unos cuantos personajes, líderes, hombres, superhombres todopoderosos, sino más bien todo lo contrario. Desde que se fundó el Partido Obrero Socialdemócrata en 1903 y anteriormente con el Grupo Emancipación del Trabajo, que fue iniciado por Plejánov, Martov, Maslov, se iniciaron una serie de procesos de debate y de confrontaciones entre el revisionismo y el reformismo marxista. Y en el primer momento fueron los marxistas, los antieconomistas, fueron también los bolcheviques en su momento, en contra de los mencheviques, pero siempre con distintas líneas de oportunismo. El Partido Obrero Socialdemócrata y después el Partido Bolchevique fueron dos construcciones, digamos que correlativas y que en las que estaban dentro de ellas lo que después fue el Partido Comunista de la Unión Soviética, la corriente que después fue el Partido Comunista de la Unión Soviética, que condujo a las masas a la toma del poder.
por parte del pueblo, pero dentro de esa dinámica destacó evidentemente la personalidad de Lenin y destacaron otras personalidades, pero durante todo el proceso de la revolución, que duró desde 1905, que se inicia el primer estallido insurreccional, con la revolución de 1905, que es bien parecido al estallido social que tuvimos en Chile, un estallido sin conducción, pero que era el malestar de las masas oprimidas contra el gobierno zarista que oprimía a esas masas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no es un problema de liderazgo el que se puede tener para iniciar un proceso revolucionario. Es un problema de conducción, de vanguardia y de educación de las masas. Si Lenin no hubiera estado dentro de una revolución triunfante, probablemente habría pasado a la historia sin pena ni gloria o hubiera sido considerado un desequilibrado mental. Pero al haber sido protagonista dentro de una revolución triunfante, adquirió una dimensión mucho mayor y no es el único protagonista de esta revolución y me parece que es importantísimo no plantear la revolución como que vuelva a la Unión Soviética o nos hace falta un nuevo Lenin, porque toda la literatura marxista de los clásicos, incluyendo a Lenin y a Stalin, está llena, o a Dimitrov, está llena de referencias exactamente a eso, a que cada revolucionario tiene que asumir una tarea histórica, cumplir todas las tareas y todos los encargos, todas las responsabilidades que se le encomienden a un revolucionario sin desfallecer, sin desanimarse, sin esperar una estatua, una calle con su nombre, ojalá anónimamente, porque eso quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo, y cuando muchas personas actúan así, puede triunfar una revolución. No se trata de que hay un líder que le abre los ojos a las masas, no, se trata de que hay una dirección durante un montón de tiempo donde se debaten un partido, unas organizaciones políticas y de masas donde se debaten las cuestiones fundamentales, se hace una prensa y una propaganda, se educa a las masas, se tiene una coherencia durante mucho tiempo en este periodo que estamos hablando desde 1893 hasta 1917. Lo que sucede es que hay un empuje por la necesidad de la situación del pueblo ruso de tomarse el poder, porque además venimos de un recorrido dialéctico histórico que ha demostrado que la humanidad ha ido avanzando, a pesar de que nos pueda parecer lo contrario, en sistemas de producción cada vez más perfeccionados. En este caso, Engels anunciaba que el capitalismo iba a decaer o iba a tener que ser superado porque iba a fagocitar las fuerzas de las que se alimentaba, porque era un régimen productivo de alta necesidad, ¿no? Entonces acababa con el medio ambiente, con el mundo, con el planeta, los recursos del planeta, pero también con las fuerzas vivas de las que se alimenta, que es la propia clase trabajadora, y además acababa con en el sistema de producción, iba suprimiendo la fuerza del trabajo humano, lo trataba de suprimir para incrementar el beneficio, por tanto agotaba también a las fuerzas vivas, que son la clase trabajadora, que es la mano de obra. A partir de este concepto de que el capitalismo es un régimen de transición, evidentemente solo puede haber otro régimen en el que la producción social sea distribuida de otra forma. ¿Por qué se da la revolución en Rusia y qué impacto tiene? Tiene un impacto mundial, una trascendencia mundial, y evidentemente los clásicos ya habían anunciado que se tenían que dar revoluciones socialistas, que el régimen de producción capitalista debía ser superado por algo mejor. Y se dio en Rusia, como decía Alberto, por las condiciones que empujaron y también por las condiciones objetivas que empujaron y también porque hubo hombres que entendieron que no había que esperar a un superhombre. Eso es para los seguidores de Nietzsche, no es para los seguidores de Marx. Nosotros no esperamos superhombres. Somos nosotros los hombres normales, los responsables de conducir a muchos hombres normales a tomarnos el poder, porque todos los hombres normales tenemos criterio y sabemos qué cosas nos interesan y sabemos qué necesidades tenemos. Otra cosa es
que el sistema nos aliena, que nos engaña, que nos conduce, pero para eso es para lo que hay que construir una vanguardia. Y una vanguardia no es una élite, es simplemente una cantidad determinada de personas que tienen una noción elevada de estos conceptos y que los quieren llevar a la práctica y dedican tiempo, esfuerzo, compromiso y sacrificio para que esto se pueda multiplicar, pero no son superhombres, no fue una cuestión mágica, ni ideal, ni perfecta, ni maravillosa, sino que la toma del poder en 1917 fue el inicio para la humanidad de una nueva etapa donde se demostró que el capitalismo no tenía por qué ser definitivamente el único sistema de producción, que podía ser superado y que era viable y que además solo, o sea, solo, sé que es muy difícil, ¿no? Pero que única y exclusivamente lo que tenemos que hacer es las mayorías ponernos en acuerdo y decir hasta aquí llegamos y pararle las chalas a la burguesía. Eso es lo que tenemos que hacer. Y claro, es la primera gran revolución, pero no la única ni la última, sino la que abre y no es una derrota, no es una derrota porque, pucha, 150 años de una teorización sobre un nuevo sistema de producción, con todas las imperfecciones, más encima, la primera práctica que se da no fracasó, es como dice Alberto, un recorrido dialéctico que de aquello nosotros estamos acá con enseñanzas, con principios, con aprendizajes, también con retrocesos, evidentemente. Pero es una parte del todo y sin aquello no sería esto. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que a la primera que hacemos una cosa no nos va a salir bien o perfecto. Fue la primera. Entonces, demasiado la raja salió porque yo pienso que lo hubiéramos hecho en otro sitio, a lo mejor no nos sale tan bien. Yo pienso que es un gran éxito de toda la humanidad completa que se dio en Rusia porque se prepararon mejor, pero que se va a seguir replicando y no va, y va a ser imparable. Yo pienso que va a llegar un momento en el que ahora mismo nuestras fuerzas son débiles, estamos muy desorganizados, pero a medida que las condiciones también van empujando, nosotros vamos a ir perfeccionándonos también por la unidad de lucha de contrario, ¿no? El desarrollo desigual de la fuerza, vamos a mejorar y va a ser imparable porque sí que las condiciones objetivas son mucho peores que en otros momentos de la humanidad, ya que el planeta está mucho más agotado y también la fuerza y la capacidad de destrucción es mucho mayor. Entonces tenemos menos chances, sí, pero yo creo que va a ser imparable en algún minuto. Vamos a arrancar y va a ser imparable. Bien, mira, yo creo que Bueno, están poniendo puedo, sobre la mesa bastantes temas como para discutir, ¿ah? Uno que podría descubrir ahí en la conversación, puede ser por lo obligado a reducir también que tenemos la exposición, pero eh, cómo escapar de un relato determinista. ¿Ah? ¿A qué me refiero con esto? Quiero ser provocador. Basta con decir tiene que haber revolución, las condiciones dan revolución, la ley histórica es la revolución, porque eso puede parecer como casi religioso, ¿no es cierto? Cristo viene, esperemos porque Cristo viene, el Salvador vendrá y el paraíso llegará y la humanidad será liberada. Esa es una visión religiosa que tienen, con todo el respeto que pueda tener, no más que eso tampoco, las posturas religiosas, ¿no es cierto? Un elemento ese. Otro, eh, hubo revolución socialista porque también el carácter de la revolución es muy importante. Rusia no es la primera revolución. Sin embargo, es la primera revolución socialista. La historia de la humanidad está plagada de revoluciones, con avances y retrocesos. Entonces, en la época inaugurada, quizá, ¿no es cierto?, del 17 en adelante, de las revoluciones socialistas en escala mundial, podríamos quizá entender, o lo planteo así, históricamente el socialismo no ha sido derrotado, ha demostrado. Sin embargo, la revolución rusa fue derrotada, porque la revolución y la dialéctica de lo concreto nos indica que las cosas no son solo la posibilidad, sino que también la concreción. Y cuando existe la restauración efectiva, ¿no es cierto?, indiscutible desde mi punto de vista, de la burguesía en el poder en Rusia, eso es una derrota. No es definitiva. Probablemente, quizás ahí es donde tengamos que discutir para mantener la necesaria iniciativa, voluntad, disposición revolucionaria, ¿no es cierto? Pero no es
importante entender justamente por esta misma realidad de avance y retroceso, de que en el camino es posible que existan derrotas, pero reconocer que son derrotas. Es posible que al existir la primera experiencia puedan haber errores, excesos, equivocaciones, pero son errores, excesos, equivocaciones, dentro de una línea general correcta. Ahí yo plantearía mi posición al menos. Me parece que ustedes están de acuerdo con eso por lo que han dicho, pero la línea general de la Revolución de Octubre hasta los años 50, ¿no es cierto? Porque ocurren cosas históricas, pero hoy día estamos hablando de la Revolución de Octubre, podemos hablar después de otras cosas, pero es correcta. Sin embargo, es importante destacar que es la primera experiencia socialista en la historia de la humanidad. ¿Ah? Y el socialismo es un sistema vivo, un sistema de contradicción y un sistema que hay que verlo en la creación concreta que se da en los pueblos. A propósito de la creación concreta que se da en los pueblos, me parece que sería importante destacar el rol de los soviets, ¿ah? Porque hemos hablado del partido y el rol innegable que tiene el partido, su dirigencia, la militancia. Pero también está el partido como puede aprender, ¿no es cierto? Y puede desarrollar mecanismos de contrapoder, de dualidad de poder, que van efectivamente a partir de la creación heroica de los mismos pueblos, constituyéndose nuevas herramientas para el camino de la revolución. Hablé harto, el asunto es, ¿hubo o no restauración? Restauración significa o no retroceso o derrota. Estos procesos son determinados y van a ocurrir, sea como sea, y por tanto estemos tranquilos. Vale. Voy también a debatir con lo que ha dicho Isa, muy, muy correcto, ma tengo que explicar mejor una cosa, porque ella ha dicho que son hombres normales que hacen la revolución, somos nosotros los revolucionarios, eso es verdad, claro, entonces si vamos a hacer una revolución donde buscamos un líder, un grande jefe, un conductor de toda la masa, vamos a equivocarse. No, no se puede hacer en esta manera. Si no somos todos iguales, no somos compañeros. Entonces no va a marchar la cosa. De toda manera, Lenin no era simplemente un líder. Esto es muy, muy importante para entender por qué ha hecho la revolución. Porque Lenin, antes de ser el triunfador de la Revolución de Octubre, era para lo más de los socialistas en el mundo, que estaba altísimo número de socialistas en todo el mundo en este tiempo, Lenin era un herético, porque tenía un pensamiento distinto de los clásicos marxistas. Entonces, el objetivo era lo mismo de todos los marxistas. Lenin decía, mira que lo que ha dicho Marx para la revolución, que sea un colapso del sistema capitalístico, no va a ser así. Puede ser que va a ser así, pero puede ser también que hay otra vía. Entonces, es importante la acción de Lenin, la acción revolucionaria, claro, porque él que ha hecho el padre de la revolución, eso es verdad, pero también Lenin fue importante porque él lo que teorizó la manera de tomar el poder para nosotros, porque hasta este momento los socialistas tenían toda otra idea, estaba seguro que la revolución se va a hacer con el colapso del sistema del capitalismo, que mira, es muy, muy, muy parecido a lo que pasa en el mundo occidental en este momento. Entonces la condición revolucionaria marxista clásica puede ser más parecida ahora que la que enfrentó Lenin. De toda manera, tú hablaste también, explicaste bien que no fue la primera revolución, fue la primera revolución socialista. Es muy, muy vero, es absolutamente vero eso, pero cuidados, porque nosotros tenemos el ejemplo en Europa de la Revolución Francesa, que fue una revolución burguesa, una revolución que claramente quitó la monarquía, entonces fue un avance para parte del pueblo, es un avance para la libertad, la democracia, los valores, lo que quiere, pero de toda manera puede ser que eso fue
la vía que buscó el capital para seguir viviendo, porque estaba claro en Francia que la monarquía estaba putrida y que se necesitaba un cambio. Entonces tenía la oportunidad de hacer un cambio muy radical donde los intereses de los capitales podían venir cerrado o hacer una revolución de compromiso. Entonces, con el invento de la burguesía, la clase media, un sistema de distribución del poder y de la riqueza, puede ser una manera para hacer un cambio que no cambiaba las cosas más importantes. En esta óptica, mira que se en el 5, un poquito antes, también tenía una revolución burguesa también en Rusia, seguramente no tenía después la condición objetiva para hacer la revolución socialista. Ma de todas maneras tú hablaste también de la línea, si la línea correcta. Entonces, segundo me, hay dos líneas, la línea estratégica y la línea táctica, la línea operativa. La línea estratégica, si no hay oportunistas, revisionistas, infiltrado, basura así, la línea estratégica en teoría es siempre correcta porque es la que de los clásicos. Después puede haber problemas de interpretación, lo que quiere, claro, ma l'obiettivo strategico, spiegato nello classico, è costruire un mondo differente, un mundo nuevo. Ma cómo se gana este objetivo es el problema. Entonces hay toda la diferente visión táctica de cómo desarrollar tu camino. En estos hay hecho un montón de error, hay algunas derrotas, hay algunos triunfos, hay triunfos que también tienen problemas en alguna cosa, que a nosotros puede ser que no gusta mucho toda la cosa que hace alguno de los países socialistas, claramente, ma aquí hablamos de otra cosa muy importante por hacer la revolución, por la toma del poder y también para corregir el percurso que hacen los socialistas, que es el concepto, la categoría de contradicciones, porque la dirigencia de los comunistas rusos tenía claro que la estrategia mejor para triunfar fue quella de mostrar gigantir las contradicciones en el frente del enemigo. Y sobre eso desarrollaron su táctica de ataque. Y la contradicción de toda manera está también en nuestro frente, no está solo en el frente del enemigo. También nosotros tenemos que decidir cómo enfrentar la contradicción, porque si vamos a acercar de no mirarla, de ponerla al lado, esa va a crecer hasta que va a destruir nuestro proyecto. Ma se la contradicción es un elemento de reflexión y de desarrollo teórico, puede ser algo que va a fortalecer nuestro proyecto. Entonces también cuando yo miro algunas cosas en los países socialistas que para mí, hablo con el corazón en mano, para mí algunas cosas pueden ser de verdad feas en los países socialistas que hay hoy, ma io non penso che è algo che abbastanza para decir que è una traición del pensamiento socialista, esa contradicción. Yo pienso que es un argumento de debate con los compañeros que están en este país. Pienso que es un argumento para desarrollar todos juntos una nueva propuesta política, una nueva propuesta teórica para solucionar los problemas. Entonces yo pienso que sobre las contradicciones hay una equivocación muy, muy fuerte. Muchas veces se piensa que es algo que se puede destruir, pero yo pienso también que puede ser algo que puede dar fortaleza a los compañeros. Entonces, ¿cómo enfrentarla? Con trabajo teórico. Eso es lo que tenemos que hacer. Vale, perfecto. Isabel.
¿Quieres volver sobre los Eh, temas que estamos? sí, yo creo que tú planteabas lo de la cuestión de si está definido que va a triunfar la revolución. Yo No. pienso que está definido que va a haber revoluciones, porque tiene que haberlas, no porque nosotros pensemos que religiosamente se van a dar. Pueden darse revoluciones de distinto tipo que pueden también desviarse, irse a otro campo que no son la revolución socialista, que pueden ser, em, por ejemplo, en algunos países islámicos, revoluciones del tipo cultural. Que pueden ser retrospectivas, a lo mejor no avance, pero sí se van a dar muchos y distintos tipos de cambios con respecto al capitalismo y al sistema de producción capitalista, que también hemos visto algo que no estaba escrito por los clásicos, y es que el capitalismo se puede reinventar y volver atrás y retomar, por ejemplo, en algunas ramas o en algunos territorios el intercambio mercantil más primitivo con respecto, por ejemplo, al imperialismo. Hay desarrollos capitalistas ahora mismo que son economía de mercado, intercambio mercantil, no monopolista, y que, por supuesto, las leyes económicas nos dicen que evidentemente se pueden decantar por el imperialismo, pero todavía no estén en esa fase. Y eso es algo que, por ejemplo, Lenin no había contemplado en su teorización, que el capitalismo podía retornar a etapas anteriores al imperialismo por la necesidad de readaptarse. Entonces, sí pienso que va a haber rupturas y revoluciones. No doy por sentado que tienen que ser socialistas. Sí pienso que nosotros tenemos que hacer nuestra pega, que en eso estamos y que por eso estamos hoy aquí, en otros lugares. Hay compañeros como nosotros que están haciendo el trabajo para que las revoluciones sean socialistas. Y evidentemente el poder se lo tome la clase trabajadora y el sistema de producción sea distinto, y sobre todo sea distinto la distribución de la producción, ¿no? Pero ¿por qué creo que tiene que haber revoluciones? Porque el sistema es decadente, y no por una gran crisis, no porque el sistema está en una gran crisis y el propio sistema va a destruirse a sí mismo, no, sino porque las fuerzas productivas están francamente agotadas, y la acumulación capitalista se ha concentrado a unos niveles que ya es el 11% de la población mundial la que acapara la gran parte de los recursos de todo el mundo. Y eso no puede ser, la desigualdad es tan grande que solo puede solucionarse con conflicto armado. Y también hay que recordar que Lenin decía que la guerra burguesa es una gran oportunidad revolucionaria. Estamos en la antesala de grandes conflictos burgueses, y son una antesala revolucionaria si los revolucionarios hacemos el trabajo. Las guerras son catástrofes para la clase trabajadora. Y en 1912, 1914, Lenin advertía sobre la necesidad de, una vez iniciada la guerra, que ya era imparable, que no se podía detener, la necesidad de convertir las guerras imperialistas en guerras civiles y tomarnos el poder y derrocar a la burguesía. Por tanto, es por lo que entiendo, ¿no? O hago el análisis y concluyo que tiene que haber algún tipo de confrontación a ese totalitarismo imperialista que estamos viviendo. Es demasiado el poder y la acumulación de ese poder y desenfrenado, y la depauperación de grandes masas también. Y a esto hay que sumarle la necesidad que la burguesía tiene de prescindir de millones de seres humanos en el sistema de consumo, o sea, en el sistema de producción, y eso quiere decir que se desplazarían también del sistema de consumo. Entonces, esas crisis que cada vez son menos resolvibles desde dentro del propio capitalismo, no es que lo vayan a llevar al colapso, pero nosotros sí deberíamos ayudar. Y es verdad que estamos con una disposición de fuerzas ahora mismo minúscula, raquítica,
Eso no es, mentiríamos si dijéramos que estamos en un estado formidable, pero sí es verdad que con fenómenos adversos tan grandes o tan dimensionados, también el carro de la historia corre muy rápido y está corriendo muy rápido, están habiendo muchos avances. Yo recuerdo haber hablado en alguna ocasión con algunos compañeros que la situación del 7 de octubre en Gaza, la erupción de Hamas, por ejemplo, más allá de que podamos o no coincidir con los planteamientos que sean religiosos, etcétera, sí que nos ha ubicado en una posición dentro del debate sobre la guerra de resistencia, el derecho a la legítima resistencia de los pueblos, que ha avanzado desde hace 2 años hasta hoy, lo que no nos hubiéramos imaginado nunca que iba a avanzar, ¿no? Entonces, evidentemente, a veces lo que creo que sí nos pasa es que desconfiamos mucho de las masas. Tenemos muy poca confianza en nuestros pueblos y en nuestras masas. Y solemos pensar que el fascismo se va a llevar a la gran masa de la clase trabajadora. Y eso es cierto, que a veces pasa. Pero el fenómeno del fascismo, a diferencia, por ejemplo, de la ideología socialista, es que el fenómeno del fascismo es una herramienta del capitalismo y que dura muy poco tiempo, que las masas rápidamente entienden, a medida que crece la violencia, que va contra las masas y se acaban rebelando contra el fascismo porque es una herramienta del propio sistema. Sin embargo, el socialismo es justo lo contrario, es una ideología, no es, el fascismo es una herramienta, pero el socialismo es una ideología y es tan poderosa, teóricamente, como dice Alberto, es tan poderosa cuando conoces la teoría y cuando las masas empiezan a vivir en ese nuevo sistema y a avanzar en ese nuevo sistema, es justo al contrario, no se desencantan. Y por eso hay tanta nostalgia del socialismo, por ejemplo, en la antigua República Soviética, porque las masas vivieron bien. Entonces, por mucho trabajo que haya hecho el enemigo y que haya habido restauración capitalista, porque de hecho la ha habido, no podemos decir que no ha habido restauración. Afirmamos que ha habido restauración capitalista, pero leerlo como una derrota estructural es un error. Ahora, claro que es una derrota coyuntural, porque derrotó una gran parte de ese proceso. Lo que pasa es que nosotros entendemos que es un proceso mucho más amplio, que no abarca solo a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ni a una parte del mundo, y que además uno de los grandes problemas que tuvo esa restauración o esa caída fue la imposibilidad o la incapacidad por el ritmo histórico y por los acontecimientos del resto del mundo, que quedó desfasada la cuestión revolucionaria y no se avanzó en el proceso revolucionario mundial. Entonces, la revolución en un solo país, por más que haya países con economía centralmente planificada o con procesos socialistas en marcha, no hemos podido concretar la revolución internacional. Y si no entendemos que hay que tender a revoluciones en cada uno de nuestros territorios, pero siempre de una visión internacionalista y siempre impulsando procesos mundiales, todas las revoluciones van a acabar restaurando el capitalismo. Y eso es así, o por las buenas, o por las malas, o por las muy malas, con tiempo, con mucho tiempo o con siglos. Pero la única forma de asegurar que no hay una restauración va a ser extender el sistema de producción socialista a todo el mundo. Entonces, sí ha habido una derrota, ha habido una derrota coyuntural que además ha supuesto para muchos revolucionarios una depresión enorme y siempre me acuerdo de los compañeros que estaban en Cana cuando cae el muro de Berlín. Siempre que hablo con alguien que en ese momento estaba en Cana me dice, pucha, eso fue lo que nos mató. Y es verdad, porque no es solo el caer un proceso en un lugar determinado, sino que el ánimo de las fuerzas revolucionarias internacionales, cuando uno es internacionalista, se da la chucha. Entonces, claro que fue un golpe duro, pero en términos globales o generales, no podemos decir que es la derrota o una derrota global o general. Es una derrota coyuntural que acabó o que le puso punto y aparte a un proceso que se abrió en 1917, pero que no está concluido. Porque, por ejemplo, la doctrina militar soviética
del Ejército Rojo, que se funda en 1918, continúa teniendo una gran presencia dentro de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y también, por ejemplo, el recuerdo de algunas generaciones profesionales, incluso alrededor del mundo, la gente que estudió en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Patricio Lumumba, etcétera. Entonces, la huella ha quedado y esa huella, esa impronta, ese testigo, ese ejemplo, es lo que nosotros tenemos que tratar de continuar, además con la honestidad suficiente para ver los errores, detectarlos, analizarlos y ser críticos y no ser idealistas y no seguir con la nostalgia, porque la nostalgia es la única forma de eludir las responsabilidades que tenemos muchas veces los revolucionarios, encomendarnos a aquello tan hermoso, que irrepetible. No, eso es una cobardía, es una falta de compromiso, de principios, y es la peor forma de honrar la memoria de aquellos revolucionarios, porque, ojo, hablamos de los revolucionarios que sobrevivieron y tomaron el poder. En el caso de Lenin murió precozmente, muy rápido, pero hubo muchos revolucionarios que murieron, que fueron deportados a Siberia, que sufrieron penalidades horribles, torturas, vejaciones de todo tipo, y que no llegaron a conocer la toma del poder y el proceso que vino después. Entonces, en honor a esa memoria es que nosotros tenemos que dejar de idealizar ese hito histórico para la clase trabajadora, sí, pero pucha, un ejemplo que tenemos que seguir, no que tenemos que adorar ni que tenemos que dejar en la liturgia, que es en realidad y en definitiva lo que hace que los procesos se desvinculen de la realidad y se queden en un limbo, en las nubes, que no producen nada más que un efecto adormecedor. Perfecto, perfecto. Me parece que estamos adentrando, enunciando algunos elementos que son de debates profundos y que sería importante poder desarrollar en el tiempo, no en el espacio de una hora, y porque además no fuimos esta vez convocados para eso. Pero diría, ¿no es cierto? De lo que se ha dicho, y no estando siempre en todo de acuerdo, ¿no? Ninguno de los tres, es que resalta, me parece que es importante, como lo dice Alberto, resaltar, gusta el concepto, la herejía de Lenin, ¿ah? Para salir de la liturgia. ¿Ah? Lenin es ortodoxo. Lenin es ortodoxo porque comprende que el marxismo es vivo, ¿ah? Que el marxismo es dialéctico, es contradicción y que hay que aplicarlo de acuerdo a las condiciones concretas, en la realidad concreta en la que se está viviendo. El marxismo, y por eso pienso, al contrario, que es ortodoxo porque se basa en ese principio fundamental, que la revolución es aquí y ahora. Y la vamos a hacer de acuerdo a las condiciones que se estén dando en cada uno de los países. Sin embargo, se extraen lecciones también universales. No va negándolo el papel de la participación de las masas, el papel de la violencia y el asunto del poder. Una revolución, de ser verdadera, apunta hacia el poder, ¿no es cierto? Pero no únicamente hacia el poder, sino que comprendido el poder como el ascenso de una clase nueva al Estado y ejerciendo efectivamente el gobierno, el Estado, la dictadura de esa clase, que es una dictadura democrática porque es de las mayorías, pero que efectivamente tiene que evitar la restauración capitalista. Cosa que ha ocurrido. Estamos hablando de la Unión Soviética, hablamos de los países de Europa Oriental, etcétera. Quizás va a ser bueno hacer una discusión sobre cuáles son los países socialistas que hoy día quedan, qué pervive y qué no de socialismo en aquellos países. ¿Es la ley del valor la que predomina? ¿Es la extracción de plusvalía o no la que predomina? ¿Estado es sinónimo de socialismo? Bueno, una serie de cuestiones que habría que discutir. Sin embargo, como para venir también, ¿no es cierto?, traer la revolución de octubre a hoy día, podemos decir que el escenario de hoy, sin que sea repetitivo, similar, idéntico, nos plantea un escenario de actualidad de guerras, de inestabilidad del capitalismo, de crisis del capitalismo, de falta de respuesta. Un poco la revolución socialista se da en el marco de la llamada Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Imperialista, ¿no es cierto?, por repartición de los mercados, una guerra de depredación de las potencias que están necesitando expandirse y en contradicción con ellas mismas. Una situación
digo yo, al menos similar a la que se está viviendo hoy día de disputa por la hegemonía al interior del capitalismo, que abre posibilidades de guerra, de inestabilidad. Por tanto, hay algunas condiciones similares. Además que de un desarrollo de la fuerza productiva mucho mayor, incesante, que no acaba, que continúa desarrollándose, pero en relaciones de producción, que me parece una característica que es fundamental a tener en cuenta, capitalistas, que apuntan a mantener la explotación de las mayorías, a luchar con todos los medios que la burguesía tiene para tratar de combatir la baja la tasa de la ganancia y que siguiera acrecentando su lucro y sus ganancias. Por tanto, una ofensiva contra el factor trabajo que se está desarrollando a nivel mundial dentro de una inestabilidad capitalista sistémica. Es posible, por tanto, hoy día, de acuerdo a esas condiciones, y cuáles son las claves de avance para que las condiciones, la posibilidad de la revolución se vaya transformando en la concreción de la revolución en cada uno de los territorios, continentes y a nivel mundial. Siguiendo un poco la idea de la revolución de octubre, ¿qué es hoy día, cuáles son las vigencias de las lecciones de la revolución de octubre para ser aplicada hoy día? Si supiéramos eso, no estábamos aquí, ¿eh? Estamos aquí por eso, para trabajar. Entonces, yo soy economista. Toda vez que hablamos de estas cosas, tengo el miedo que se va a reducir mucho a un análisis económica, porque claramente las condiciones que objetivas que puertan a una situación pre-revolucionaria, anterevolucionaria, son condiciones económicas de repuestos de fuerzas y repuestos de producciones. Claramente eso fue la clave más importante, la fundamental para la revolución del 17, porque antes no tenía otra experiencia de revolución socialista. Ma después de la Revolución de Octubre tenía otras cosas que pueden ser el motor del espíritu revolucionario, porque los rusos en el 17 pasan un cambio también de identidad, pasan desde ser los súbditos de la monarquía más fea que tenía en Europa a ser ciudadano del país con mayor avance de todo el mundo. Eso fue un cambio también mental, porque tenía fundamentada en la vida de cada ciudadano soviético la dignidad, el respeto internacional y también la justicia social. Y todo eso hacen la felicidad de un pueblo. Entonces, ahora hay un poquito más desde antes de las revoluciones, porque antes tú podías pensar solamente a las condiciones económicas, el repartos de fuerzas. Ahora tú sabes también que al pueblo puedes decir de hacer el cambio para conquistar todas estas cosas y que lo puede tomar para el pueblo, para los más pobres, porque claramente antes se hablaba de la concentración de capital. En ese momento, en la historia de la humanidad, puede ser que uno de los peores, donde la concentración de capital está más alta. Entonces vamos a ver acercarse a un sistema oligárquico también en los países occidentales. Entonces puede ser que en una situación de alta concentración de capital, el poder llega a una crisis que se puede solucionar con una revolución burguesa. Entonces, con la distribución de la plata a todas las clases. Ese es también el pensamiento, el pensamiento liberal de los clásicos, también el welfare state en los países como la Inglaterra o otros países, es exactamente eso. Es una manera para hacer que no se va a hacer una revolución socialista, ma simplemente una redistribución de plata para todo el pueblo, que es algo como un bomberos que
que va a apagar el fuego revolucionario. Entonces, para nosotros, no tenemos que mirar solo a las soluciones económicas de los problemas del pueblo, porque el capitalismo en crisis sabe también tomar otra strada. El welfare state es la strada suave para hacer eso, pero también hay una strada más fea, que es la del fascismo, porque el fascismo, los fascistas dicen que la del fascismo es una revolución, pero no es verdad, porque el fascismo es simplemente otra manera de manejar el capital, de manejar los estados del capital. Si el capital ha una crisis muy alta, puede solucionarla con el fascismo. Entonces, para nosotros no es simplemente el cambio de condiciones económicas, es un cambio de identidad, porque lo revolucionario propone al pueblo, sí, de tomar más recursos y riqueza, pero también va a proponer al pueblo de devenir un hombre nuevo. Entonces, es esto lo que tenemos que a la gente, que su vida puede tener un cambio que no es solo económico, pero un cambio de dignidad. Seguimos, estamos como llegando al final, con la idea de ver efectivamente cuáles son las posibilidades, las tendencias. ¿Estamos en el umbral de una nueva ola revolucionaria? ¿Qué hay que hacer? Aún sabiendo que no tenemos la respuesta. La ola revolucionaria existe al margen de que haya una vanguardia que la conduzca, pero los periodos revolucionarios tienen que ver con la necesidad del propio sistema de no poder seguir manteniendo su propia estructura. No basta solo con que los de abajo, sino que los de arriba tampoco puedan mantener sus privilegios, ¿no? Entonces la ola revolucionaria va a existir, por eso digo que se pueden desarrollar distintas revoluciones, y como dice Alberto, revoluciones desde dentro del propio sistema que son cambios del paradigma económico, pero no del paradigma social. Y eso va a pasar permanentemente, va a haber tomas del poder por parte de grupos que quieran desafiar a otros grupos y que van a tratar de cambiar las estructuras económicas en tanto sea necesario para la pervivencia de esos grupos que están en pugna, es un choque interburgués. En nosotros está el que sea una revolución para siempre, triunfante, bueno, para siempre me parece mucho tiempo, porque en realidad también sabemos que ninguna cosa es para siempre. Y lo que sí es fundamental, Marco, es que, y no sé qué piensan ustedes, pero que en realidad la cuestión revolucionaria es bien intensa y bien compleja porque no se trata de soluciones o de respuestas puntuales o de conclusiones. Estamos muy acostumbrados a un paradigma que ha instalado el enemigo, que tiene que ver con todo lo de la industria del ocio, lo audiovisual, las tendencias, las corrientes de pensamiento actuales que son muy express, muy definitivas, muy... em, no sé, el propio cine, ¿no? Que pone punto final, que no contempla los procesos, sino que determina que la historia tiene un inicio, un nudo y una resolución. Y esto no es así. Las cuestiones revolucionarias y los procesos revolucionarios son un gran nudo de gran complejidad que se desarrolla con muchísimo esfuerzo, con mucho tiempo, con muchas idas y venidas, con avances, retrocesos, con momentos en los que vamos a tener que hacer alianzas con algunos aliados estratégicos, coyunturales, momentos en los que vamos a ser traicionados o vamos a poder llegar incluso a ser traidores de la revolución, porque nunca uno sabe, ¿no? Nada está definido y lo que hay que tener en cuenta es que una revolución, igual que la de octubre, está hecha de miles de voluntades que confluyen en los intereses generales de las mayorías, que son los que han sido desposeídos, explotados, a los que han tratado como una mercancía, mano de obra, porque es lo único que pueden ofrecer al sistema capitalista para que siga perpetuándose. Entonces, no se trata de poder decir cuál es la solución, porque va a haber territorios en los que puede ser que la toma del poder sea por la vía armada de la violencia, en otros va a ser
un asalto al Palacio de Invierno por muchas masas y no todas ellas armadas. En otros lugares se va a dar un proceso de guerra prolongada, ejército popular, distintas fórmulas que tienen que ver con también el contexto de cada pueblo, de cada región, cada situación, no solo económica, sino también cultural, porque hay distintas formas de ver el mundo, por más que el imperialismo sea muy potente y su mensaje aglutinador sea unificador, pero existen muchas formas también de rebelarse y de tratar de revertir los efectos del capitalismo. Algunas de ellas son reformista armada, pequeño burguesa. Hay muchas desviaciones, igual que hay muchas formas de tratar de hacer la revolución. Incluso también hay otras posiciones que no son marxistas, que también ven el sistema capitalista como una amenaza y sin embargo no tratan de ponerle fin o el mismo fin que nosotros. Entonces, yo diría que no hay una respuesta y que lo que sí hay es que tener una disposición de combate muy, muy firme en el sentido de que no hay grandes soluciones, hay muchas contradicciones, oposiciones, hay toda una complejidad que hace que la gente que espera que va a ser súper fácil o que vamos a tomar la arma y mañana vamos a conquistar el poder, vamos a llegar a la moneda, vamos a llegar a la zarzuela, vamos a llegar no sé cómo es la casa de gobierno de Italia, pero cualquier casa de gobierno, ¿no? Y Quirinale. ya, no nos vamos a tomar ningún palacio del poder de un día para otro, no van a ser líderes mundiales, porque además si fueran grandes líderes mundiales estaríamos contradiciendo todo lo que es nuestra esencia, que es la equivalencia a todos los seres humanos, la igualdad de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, no hay respuestas mágicas y en contra del relato que se ha instalado, que tiene, como digo, que ver mucho con el relato de la clase dominante, de que todo es como en una película y que todo es algo para el bronce, es falso, igual que tampoco lo fue la Revolución de Octubre. Hubo mucha gente que murió, gente que sufrió tortura, gente que fue atropellada por los caballos de la Guardia del Zar, eh, por ejemplo, grupos como los eseristas, los populistas, que se dieron vuelta, que traicionaron, primero fueron revolucionarios, la Revolución Democrática Burguesa, pero después traicionaron a la Revolución Socialista. Hubo un periodo que no se nos puede olvidar en el que se toma el poder, pero pasa casi un año hasta que son los bolcheviques los que se instalan y deciden iniciar el proceso revolucionario socialista. Entonces, no es como que todo va a pasar y al día siguiente de tomarnos el poder ya está todo solucionado. Es justo lo contrario, al día siguiente de tomarnos el poder es cuando empieza de verdad la acción o los problemas fundamentales y el cambio, sobre todo, de la superestructura de pensamiento. Ahí es donde empieza de verdad a desmontarse el sistema cultural, la estructura de pensamiento burguesa y donde hay que luchar de verdad y hay que ser muy honesto. Entonces, para empezar todo el proceso revolucionario, que como digo, va a pasar el proceso revolucionario, aunque nosotros no seamos protagonistas, no estemos en él, va a haber un periodo revolucionario, indistintamente de cómo sean las revoluciones o los cambios, o cómo lo aprovechemos nosotros, o si lo aprovecha la burguesía para seguir reiniciando su ciclo. Lo primero que hay que hacer es la organización política y la educación de las masas. Y para la organización política y la educación de las masas hay que ser profundamente humilde y además ser desprendido, tratar de aceptar la crítica y la autocrítica, porque si no empezamos a desamueblar nuestra cabeza de todos esos conceptos burgueses, de toda ese individualismo, de los procesos triunfantes, de la liturgia, de lo maravilloso que somos, de lo inigualables e irrepetibles que somos, no vamos a avanzar. Y eso ya lo instala el propio sistema, haciéndonos ver procesos revolucionarios como la Revolución de Octubre, desde el cine, desde una literatura muy maniquea y manipulada, que nos lleva
a ver esa revolución como algo irrepetible y una gesta maravillosa que fue y que no va a volver a ser. Y ahí se obvia todo, todas las miserias, todos los enfrentamientos que hubo, las discrepancias que hubo, la lucha política que hubo al seno de la organización política del Partido Obrero Socialdemócrata y después del Partido Bolchevique, después del Partido Comunista de la Unión Soviética. Lo obvian todo, lo solapan detrás de sentencias fulminantes, y no es así. Es un recorrido intenso, plagado de pequeñas dificultades, de avances, de pequeñas victorias, y eso es laborioso. Yo diría sintetizando, la respuesta es que la revolución es una tarea muy laboriosa, muy entretenida y de poca posibilidad de resumen. Sí, es difícil concentrar todas estas enseñanzas, experiencias, contradicciones en poquitos minutos, ¿ah? Estamos obligados por asuntos de tiempo, de duración de los programas, pero eh, más bien nos deja, pienso, que ya estamos efectivamente llegando al final de nos deja con el compromiso de ir profundizando algunos de los aspectos en una forma un poco más larga, o cada uno por separado. Se abren mucho. Existen posibilidades de revoluciones no socialistas en esta época, entendiendo que la revolución, el cambio del poder de una clase sobre otra, los putsch, la asonada interburguesa, son revoluciones burguesas en esta época. ¿Ah? Es posible que por vías pacíficas se transforme la sociedad o no. La participación en la institucionalidad es algo que deben asumir o no los revolucionarios, las revolucionarias. ¿Puede la revolución sin partido? Puede, ya que somos todos iguales, etcétera. Se requieren o no líderes lideresas que vayan conduciendo. El rol de la conducción de los partidos es un rol distinto o no. Estamos en otras épocas. Habría desaparecido, nos ha dicho ahora acá, pero estoy planteando cosas que habría desaparecido la producción concreta que caracterizaba el capitalismo, y hoy día una economía de servicio cambiaría el sujeto de la revolución. ¿Cuáles son las características que hacen un país socialista o no? Existen hoy día en distintos países dictadura del proletariado, gobierno socialista, estado socialista. ¿Cuáles son? ¿En qué se diferencian unos de otros? Me parece que hay una enormidad de temas que debiésemos poder seguir trabajando, profundizando en un debate abierto, sin diplomacia, sino que con la fraternidad de los revolucionarios, que tienen diferencias y que tienen que expresarla, porque si no la expresamos es oportunismo, ¿no es cierto? El darse solo palmadita y decir vamos bien, oportunismo ajeno a lo que debe conducir la moral, la ética de los revolucionarios, de la revolucionaria. Entonces quedan debates que son interesantes. Compañeros, pensando que no podemos agotar todos esos debates ahora, y invitándoles a que sigamos discutiendo, que quizás sistematicemos esto en algunos otros procesos. Yo diría, la conclusión mía, no los quiero interpretar, que la revolución de octubre es irrepetible y totalmente necesaria, que marca una ruptura en la historia mundial, haciendo aparecer por primera vez en la historia a la clase trabajadora como protagonista de la construcción de una nueva sociedad, con todo aquello que trae, bueno, malo, necesario, con un camino innovador, por tanto desconocido, y que había que transitar con las fortalezas y debilidades, pero que demuestra la potencia y la superioridad del socialismo frente a otros sistemas que apuntan a la opresión de las clases. El desarrollo que hubo en los países socialistas fue un desarrollo espectacular, y no basado en la explotación, no basado en la ley del valor, no basado en la extracción de plusvalía, y no es basado tampoco en la explotación de otros países, que me parece que son elementos fundamentales. También que la revolución no es un camino recto, ¿no es cierto?, que tiene la posibilidad de la restauración capitalista, y además no es un camino de rosas, como muy bien decía, de pétalos de rosa, Isabel, que es un camino cruento. La revolución no es una fiesta únicamente, sino que es un proceso lleno de contradicciones que hay que saber enfrentar. Las tareas están ahí, son inmensas. Yo les pediría,
les doy el tiempo necesario para despedirse, sacar alguna conclusión, un último mensaje, responder alguna provocación, dejar abierta para otra discusión, todo lo que quieran. No, para mí simplemente que, claro, tenemos muchísimas ideas de lo que es la revolución, pero también tenemos un alto conocimiento de la que es nuestra capacidad. Tú has hecho una pequeña provocación del partido, si se puede hacer la revolución sin partido. No quiero hablar de eso ahora porque también es muy, muy largo como debate. De todas maneras, yo pienso que nosotros tenemos, antes de hacer un trabajo interior en los compañeros por saber cuál es nuestra fuerza, nuestra capacidad, el nuestro conocimiento y la nuestra determinación. Porque si no hay todo esto, es muy, muy difícil terminar un camino revolucionario. Entonces, se puede iniciar simplemente con algunas de estas, pero se necesita todas para llegar hasta la victoria. Y por eso yo pienso que lo más importante es el estudio, el debate y también la práctica, porque en la práctica también cotidiana de la pequeña cosa, que no son la grande acción revolucionaria, que tú puedes testar tu capacidad y tu determinación. Entonces, la militancia de cada día que hace lo revolucionario y después son los revolucionarios que hacen la revolución. Gracias, Isabel. Bueno, yo creo que para despedirme, yo me quedo con, no sé si es que yo soy una optimista, pero yo generalmente tengo siempre la percepción de que nosotros ya hemos triunfado porque tenemos razón y la razón que tenemos es que queremos el bien para la mayor parte de la humanidad y que ¿qué puede haber más hermoso que querer, aunque sea solo en la idea, querer que la gente viva bien y que sea feliz y que todos los días sean lo más maravillosos posible? Ayer iba en un Uber y el muchacho que iba manejando me dijo que había habido 2 suicidios en el mismo día acá en el metro de Santiago de Chile. Ya no estamos hablando de los suicidios que hay en Santiago o en todo Chile, sino los que había habido en el día en el metro, ¿no? Y esto es un drama que se está repitiendo. Entonces, ante esta situación, eh, alguien que tenga algo de, vamos a llamarlo amor por la humanidad, no puede ser feliz en estas condiciones si ya está por uno mismo es obligado a tener un compromiso revolucionario, porque ¿cómo se puede ser feliz cuando te sentas ahí en un Uber y te dice que 2 personas se han lanzado a las vías del metro y se han quitado la vida? Entonces, si tú querés vivir en una sociedad sana, alegre, armónica, tú mismo, no estoy hablando de que seáis desprendido y que lo queráis para el resto del mundo, sino tú mismo queréis vivir en esa tranquilidad, tenés que tener el compromiso. Entonces, yo soy, digamos que optimista porque pienso que hemos triunfado en la medida de que habemos algunos en el mundo, y creo que cada vez somos más, pero es una impresión, esto no es nada científico, es una impresión mía, pero sí que habemos en el mundo muchos compañeros que somos así o que pensamos así, eh, comprometidos y que tenemos la noción de que el mundo se merece otro sistema y las personas se merecen otro mundo y otro sistema, ¿no? Entonces, eso ya es un triunfo. Para mí ya es un triunfo y lo veo entre el 0 y el 1, hay mucho más que entre el 1 y el 2, entonces ya estamos por lo menos en un inicio, ¿no? Y luego quedarme con la reflexión de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se funda en 1922, después de la toma del poder, em, consiguió de un país feudal donde había una economía con el capitalismo todavía ni siquiera bien desarrollado, había una economía feudal donde había nobles, terratenientes, que eran los propietarios de la tierra, y había incluso una esclavitud a esa tierra, porque hasta 1860 en Rusia los campesinos estaban fijados a la tierra y no se podían ir, pero es que después de la reforma de 1860 hasta 1917 prácticamente, había algunos campesinos que tampoco se podían ir de donde ellos estaban fijados porque tenían unas tierras que le habían concedido de las que no se podían mover, porque si se iban tenían unas sanciones, etcétera, y tenían que pedir permiso. Entonces, estábamos en un periodo feudal donde todavía había una forma de esclavitud
de fijación a la tierra y de humillación de esos campesinos, unos artesanos que eran los cústar, que vivían en unas condiciones ínfimas. Ellos eran como unas pymes, pero vivían mucho peor de lo que nos podemos imaginar, y otras formas que no eran ni siquiera desarrollo capitalista, y esa unión de repúblicas socialistas transforma esa basura, que no era solo económica, sino de pauperación del ser humano en todas sus expresiones, prostitución de las mujeres, esclavitud de los niños, etcétera, lo transforma en el hombre y la mujer, porque no olvidemos que las mujeres también gozaban de muchos más derechos fundamentales y de un desarrollo profesional mucho mayor que incluso ahora en Rusia, llegaron al cosmos. Y eso lo consiguió un pueblo entero. Y no un pueblo entero, muchos pueblos, porque los pueblos que derrotaron al nazismo eran pueblos compuestos por gente muy diversa de todos los confines de la República Socialista, con formas de vida totalmente distintas, y sin embargo eran lo mismo, eran una hermandad de seres humanos avanzando y progresando todos juntos. Entonces, como ya lo hemos hecho y está ahí, repitamos nomás por probar qué nos puede pasar. Así que yo creo que seguimos habiendo gente con la misma idea. Eso quiere decir que algo hemos avanzado. Entonces lo tomo como un gran avance para la humanidad y un pequeño avance para los revolucionarios, pero estamos en la lucha. Así que muchas gracias, compañeros. Me parece que ha sido muy nutritivo y además hemos dejado muchas ideas abiertas para que sigamos debatiendo, pero me parece que era muy necesario este debate, y que ojalá vengan otros. Gracias, compañeros. Muchas gracias a ustedes, a ambos. La invitación está ya expresada para seguir en estos debates. Tratamos de profundizarlo con toda la honestidad posible. Y la honestidad siempre es posible. Cuando uno dice eso, está la honestidad. Nadie nos obliga a no ser honesto o honesta. Por tanto, vamos a seguir, vamos a abrir estas ventanas de debate, de discusión, pensando, estando en la convicción de que son útiles para muchas y muchos que están ahí buscando, explorando y militando y organizándose. Porque el camino de la revolución es el camino de organizar la revolución, el camino de enfrentarnos, de agruparnos, de construir programas, de construir propuestas, de construir una fuerza integral que sea capaz de derrotar el Estado burgués. Y en ese esfuerzo, que es mucho más fácil de decirlo que hacerlo, afortunadamente vemos muchas y muchos, quizás dispersos, quizás fragmentados, quizás en falta de unidad, y lo que plantea también un desafío actual, como recomponer la unidad, cómo terminar con la fragmentación, cómo avanzar en lo que nos unifica. Porque la revolución es necesaria, porque la rebelión se justifica, porque debemos seguir el camino, la vía de octubre. Nuestro saludo a los revolucionarios y revolucionarias de octubre, a los revolucionarios y revolucionarias del mundo, y a seguir luchando, como bien nos dice la optimista Isabel, porque hay todo un mundo que cambiar. Así que en eso estamos todos invitados, todas invitadas. Nos estaremos viendo prontamente. Gracias, compañeros, compañeras, quienes escuchan Réplica Comunista, estos debates rebeldes. Bienvenidos, por favor, opinen. Ahí hay espacio aquí abajito para sus comentarios. Digan en qué no están de acuerdo, critíquennos sin problema, hagan sus propuestas, porque eso va alimentando también el debate, porque el debate no es el que puedan hacer solamente unos pocos, sino que el debate útil es el que está tirado hacia la gente, hacia los compañeros, compañeras, hacia las masas, para que sea destrozado, recreado, sintetizado. Así que bienvenida toda la crisis, y hago publicidad, suscríbase al canal Réplica Comunista, porque así ayuda para que más personas lo puedan ver. Saludos, compañeros, compañeras, abrazo, Alberto, Isabel, y nos estamos viendo en una muy pronta oportunidad. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. Tiene 72 horas. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo.
Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Prepárense.